de Abraham. Y después vamos a avanzar y hablar otra vez de Samuel. Es que con muchos testimonios yo tuve nada más tiempo para dar mi introducción al mensaje. Pero ojalá que llegó con poder a su corazón. Es que hemos visto en Génesis, la primera vez que encontramos la palabra allí, es la ley de la primera menciono en la palabra de Dios, es que cuando la primera vez encontramos la palabra Espíritu de Dios es en Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es que para darnos a entender que es Dios creando, pero también el Espíritu de Dios. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Señor quería dar luz, cuando quería cambiar la historia, primero tenemos Dios creando, creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Entonces, cuando hay desorden, cuando hay cosas vacías y cuando hay tinieblas sobre el abismo, la faz del abismo, ¿qué ocupamos? El Espíritu de Dios. ¿Y qué está haciendo el Espíritu? Está moviendo. Es la naturaleza del Espíritu Santo a mover en nuestras vidas, dar orden a nuestras vidas, bendecirnos. También tenemos la palabra de Dios. Cuando el Señor quiere quitar la oscuridad, las tinieblas de nuestras vidas, primero es por medio del Espíritu de Dios y luego es por medio de la palabra de Dios. Y dijo Dios, su palabra, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, mucha enseñanza acerca del ministerio del Espíritu Santo, moviendo. Él siempre moviendo en nuestras vidas, moviendo de aquí hasta allí, moviéndonos a un lugar donde el Señor puede hablar con nosotros, cambiarnos, moviéndonos a un lugar donde Él puede darnos paz, que Él puede dar provisión, que puede dar perdón, todo esto, quitando las tinieblas de nosotros por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando encontramos la palabra allí, está en Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Había muchas maneras de hablar, pero utilizó el Espíritu Santo la palabra allí. Hemos visto en muchos de mis mensajes movernos de aquí hasta allí. El Señor quiere movernos de aquí, subir, es que experimentar el ministerio de ángeles, experimentar la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, como Jacob. La primera vez que tenía un encuentro con el Señor es en Betel, y en Génesis 12, con Abraham, Betel, la casa de Dios, y está haciendo algo. Pero el primer lugar es en Edén. Y puso allí al hombre que había formado. El Señor formándonos, preparándonos, pero tiene una obra, una cosa que quiere hacer en nuestra vida. Y gracias a Dios que tristemente sabemos que el hombre se cayó en pecado, pero a pesar de todo el Señor tenía un plan, y es la redención para cambiarnos y salvarnos.
Y vamos a orar y luego vamos a ver algunas cosas de Génesis capítulo 12, que otra vez es la palabra allí, allí. Y vamos a ver que es el lugar de formarnos, de hacer algo en nuestra vida, darnos entendimiento, mover en nuestra vida, cambiarnos, separarnos. Vamos a ver la separación en la vida de Abraham para que él pudiera recibir lo que el Señor quería hacer en su vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender la palabra, estudiar, meditar en la palabra. Danos el Espíritu Santo que está moviendo, que está enseñándonos. Ayúdanos a leer la palabra y recibir, escuchar de lo que tú estás enseñándonos, que estás diciendo a nosotros. Ayúdanos a aprender a comunicar contigo y experimentar la revelación de tu voluntad, tu palabra a nuestro corazón. Sabemos que cuando quería cambiar el mundo, seleccionó a una persona con el nombre Abraham. Y justo antes tenemos Adán y se cayó, y luego tenemos Caín y Abel, y Caín, un hombre que no conocía, que no podía obedecer, que tenía rebelión en su corazón, asesino, matando a su propio hermano. Pero gracias a Dios había seleccionado a Abel, y todavía su sangre está clamando y su fe está predicando un mensaje a cada uno de nosotros. Ofreció la ofrenda correcta, creyendo en Cristo, recibiendo el sacrificio, el evangelio de Cristo Jesús, que es la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y seleccionó a otra persona que se llama Set para tomar el lugar. Y esta es Eva, que es la madre de los vivientes. Es que está expresándonos a Adán y Eva trabajando, recibiendo la palabra de Dios. Y juntos en rebelión, pero gracias a Dios que juntos en la restauración, creyendo. Y esta pareja como ejemplo a nosotros. Y gracias a Dios por Eva y su habilidad. Pensaba que Caín era el hombre, pero no. Y ahora podamos ver que viendo a Set. Gracias, Señor. Gracias por usar al hombre y también la mujer para dar avivamiento y esperanza. Y luego hay otros. Tenemos a Enoch, pero gracias a Dios con Abraham es otra posibilidad, llamándolo de un lugar donde había ídolos, demonios, moviendo él de aquí, de su casa, su lugar, para llegar allí, mover allí y tener un encuentro. Ayúdanos que tú quieres hacer la misma cosa. Somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. Danos ojos para ver. Ayúdanos a vivir la palabra y cambiar nuestra manera de vivir, no viviendo con los ojos en el mundo, en pecado, como Caín, como otros, muchos, como Esaú, como Ismael, que no tenían un corazón para buscarte. Danos un corazón. Ayúdanos a amarte de corazón. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, yo quiero decir que la primera promesa, Dios dando muchas promesas, es en la persona de Abraham. Había hablado a él
dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Esta no es la primera vez que el Señor comunicó con él, pero algo pasó. Ustedes saben que en el versículo 32 de capítulo 11, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Quién es Taré? Es el padre de Abraham. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante quién se fue con él, su papá. Pero dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, yo puedo decir que mi esposa y yo tuvimos la misma decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedar en Tennessee, vivir en Tennessee, criar a nuestra familia en Tennessee o recibir el llamado de Dios en nuestra vida y es para venir a aprender el idioma español y trabajar en la obra hispana? Y gracias a Dios, mi esposa dijo que sí. Porque si no, yo todavía tratando de hablar con ella, diciendo, hey, tenemos un llamado en nuestra vida, el llamamiento de Dios y tenemos que ir, tenemos que obedecer. Tuvimos que dejar a nuestra familia, nuestro país, todo. ¿Y cuál es el propósito? El Señor quería cumplir su promesa en mi vida. Me había llamado a la obra misionera y más que la obra misionera yo pensaba en el principio que necesito ir a África, pero el Señor está enseñándome otra cosa, no es Latinoamérica. En mi primer viaje yo fui a México y yo tenía nada más 2 años en el Señor y yo fui como misionero. Yo había trabajado en la construcción y es interesante, en el primer viaje que yo fui, discúlpeme, no olvidé parte muy importante. Mi esposa y yo vamos a cumplir 50 años como matrimonios en agosto. Y el primer viaje misionero fuimos a Jamaica. La isla, Montego Bay, amén, Bahía Montego. Es un lugar romántico, ¿verdad? Todo bien. Y ella estaba cantando en un grupo. Yo estaba predicando la palabra de Dios, ministrando. Y en la obra misionera el Señor habló a mí, yo pidiendo la mano de ella, pidiendo matrimonio a ella en Jamaica. Y ella dijo que sí. Gloria a Dios. Pero hermanos, yo quiero decir que el Señor quiere llamarnos. Cada uno de nosotros tenemos un plan, un propósito. Siempre el Señor va a tener distracciones. Yo estaba hablando de Oscar y Adela y es impresionante el movimiento de Dios en su vida. Y él estaba orando, había aceptado el trabajo en Sealy y el trabajo, y no con mucha gente, y pienso que una tía que ofreció a él dinero, ofreció muchas cosas, una iglesia, todo lo que él quería, pero en Utah. Y no aquí, pero él pensaba que no, el lugar es Sealy, y tomó la decisión de quedar aquí, trabajar aquí. ¿Y qué pasó? Todavía está en Sealy, pero está yendo a muchas partes del mundo compartiendo el Evangelio. Se fue a Haití para construir. Ha estado en muchos lugares en México. Ha estado en Nicaragua. Y el Señor va a abrir mucho más puertas porque ellos no con distracciones. Y es increíble, ellos no tenían Harán. Murió Taré en Harán, ellos pararon en Harán.
Y muchas veces el enemigo atacándonos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer, vamos a ir y llegar al lugar donde el Señor quiere usarnos y hablar con nosotros, o vamos a hacer nuestra propia voluntad. Siempre es decisión que vamos a tomar. Es como la decisión. Ellos han estado con nosotros años, han sido grande bendición a nosotros, pero el Señor está llamando a ellos a ir a un lugar donde no hay iglesias para los hispanos, no hay mucho de Dios, y vamos a escuchar su historia el próximo domingo. Vamos a tener, y realmente van a ser como misioneros de nuestra iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos un lugar, y el Señor había llamado a él y dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. No es fácil dejar nuestros padres, ¿verdad? Tenemos mucho amor, amamos a nuestra familia, y tristemente he visto muchas veces personas tomando la decisión de agradar a su familia en lugar de agradar a Dios. Primero Dios. Ustedes saben que hay palabras como en, pienso que es Lucas 14. Y dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Es 14:25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Qué palabra!, ¿verdad? Y no aborrece. Pero cuando yo tomé la decisión con mi esposa de dejar a Tennessee, es casi como aborreciendo a mis suegros, a mis papás, para obedecer al Señor. Nosotros realmente estábamos tomando una decisión de dejar todo de nuestra vida, de nuestra cultura, y llegar a otro lugar. Pensábamos que California es como otro país totalmente diferente, ¿verdad? En Tennessee la cultura es cristiana. En California la cultura es secular. Y estoy hablando de hace 40 y tantos años. Pero ¿qué vamos a hacer? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno, es personal, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No sé cuál es más fácil, llevar la cruz o aborrecer a mis padres, mis familiares. Pero la realidad, tuvimos que decidir que nuestra familia no es parte de nuestra vida. Tuvimos que salir, tuvimos que tomar la decisión. Claro que sí, tuvimos teléfono, pero en aquel tiempo el teléfono en casa, y si no estábamos en casa no tuvimos teléfono. Ahora es posible hablar con alguien y tienen FaceTime, tienen muchas cosas, pero en aquel tiempo estábamos tomando la decisión que no vamos a ver nada más una vez, 2 veces al año.
No vamos a ver. Cuando yo salí de Tennessee, mi hijo, no, mi hermano, gloria a Dios, mi hermano estaba asistiendo a la iglesia. Yo estaba pastoreando. Y tristemente, cuando yo tomé la decisión de salir de la iglesia, él también salió de la iglesia, aborreciendo a mi hermano. Es la palabra que utilizó a Cristo Jesús. Ustedes saben que está diciendo a nosotros que en comparación a nuestra lealtad a Jesucristo, es que debe ser, es amar a Jesucristo y aborrecer a nuestra familia. Es tomar la decisión. Y muchos no quieren aceptar. Especialmente nosotros que estamos llamados a mover. Pero la realidad es el Señor quiere mover cada uno de nosotros de aquí hasta allí. Cada uno de ustedes tiene un plan, un propósito. Hay personas que ustedes pueden alcanzar. Hay lugares que ustedes tienen que ir. Hay cosas que tenemos que obedecer para glorificar a Dios. Mi Biblia tiene letras rojas que dice es palabra de Jesús. Pero yo creo en el Espíritu Santo y yo pienso que cada palabra es palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, es interesante, nada más un padre, una madre, una mujer, no dos. Siempre el hombre quiere tener dos, mujeres no. Hijos, sí es posible tener varios hijos, hermanos, hermanas. Pero cuando hablamos de padre, madre y mujer, estamos hablando de nada más una persona. Y dice, no puede ser mi discípulo. Este significa que si el Señor me llame a ir a otro lugar, yo tengo que vender todo lo que tengo y necesitamos mover a otro lugar. Porque hay veces que el Señor está moviendo allí, está formándome, está utilizándome, está dándome un ministerio. Y por ejemplo, Abraham, el Señor hablando a él, diciendo que tiene que mover y tiene que obedecerme. Y cuando él movió de allí, Betel, la casa de Dios, es cuando él tenía problemas. Pero si el Señor había llamado a él a ir a otro lugar, tenía que obedecer, como ir a Monte Moría y sacrificar a su hijo Isaac. Tenía que mover, tenía que llevar a su hijo prometido y sacrificarlo al Señor. Y porque él había escuchado la voz de Dios, obedeció. Aborreciendo a su hijo y siguiendo a Dios. Es que no es sorprendente que no tenemos mucha gente en la noche, ¿verdad? Porque muchos no pueden aguantar más que un sermón en el día. ¿Por qué? Porque estoy predicando la palabra. Estoy tratando de ayudarnos a entender que el llamado de Dios en nuestra vida tenemos que seguir, tenemos que amar a Dios, tenemos que sacrificar todo, tenemos que abandonar el pecado. Necesitamos abandonar, es que nuestra vida es lo que Él dijo. Ustedes pueden leer, no voy a leer más porque no tenemos tiempo. Voy a regresar a Génesis capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Pero ¿qué pasó? Ellos movieron. Y estuvo Taré y Abraham y Lot, Sarai, y dice que salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Esta es la palabra allí. Y es interesante, puede ser un lugar de bendición o puede ser un lugar de distracción. Depende si es la voluntad de Dios o no. Si es lo que el Señor está llamándonos. Muchas veces, la mayoría de veces que encontramos, o no puedo decir mayoría, pero muchas veces puedo decir que allí es el lugar donde el Señor quiere enseñarnos cosas. Pero tenía que morir su papá, porque él no obedeciendo al Señor. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y no fue Harán, era la tierra prometida. Y no obedeció, ¿y qué pasó? Su papá falleció. En un sentido, yo y mi esposa, obedeciendo al Señor, realmente odiando a nuestros papás, dejando a ellos, en un sentido, extendió la vida de ellos. Si nosotros habíamos quedado, posiblemente iban a morir temprano. Pero es interesante, la mamá de mi esposa, mi suegra, vivió 80 y tantos años. Casi, no estoy seguro exactamente, pero casi 85 años. Sus hermanos, todos murieron antes de 80. Nosotros obedeciendo al Señor, llegando aquí a Hopeville para trabajar en la obra hispana, realmente aborreciendo a ellos, ellos vivieron más, recibieron más. Ellos tenían la oportunidad de visitarnos y ellos aprendieron, ellos se fueron. Mamá, la suegra, se fue con nosotros en el hotel de Rosarito, quedando en México con nosotros, gozando de la comida. Fuimos a Ensenada, al Mercado Negro, y ella comiendo con gusto. Es que realmente odiando, aborreciendo a ella, ella recibió vida. Pero ¿qué vamos a hacer? Tomar la decisión de hacer nuestra voluntad o aborrecer a nuestros familiares y bendecirlos. Bien clarita la palabra. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es que obedeciendo a Él vamos a bendecir a otras personas. Y yo pienso que es el testimonio de cada uno de nosotros que tomamos la decisión de quedar en el lugar o ir al lugar que el Señor está llamándonos. Ustedes saben que esta familia, esta pareja, han sido grande bendición. Estoy seguro que hay muchos pastores en Puerto Escondido, en Oaxaca,
muchos pastores en Nicaragua que están dando gloria a Dios que no se movió a Utah y quedó aquí para trabajar con nosotros en el ministerio. Y no necesariamente conmigo, con nosotros. Y ahora tenemos a Adela aquí trabajando como nuestra secretaria. Y ella habla los 2 idiomas. Es la persona indicada para bendecirnos aquí en este lugar. Es varona de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Otra vez, dificultad en dejar a su parentela, su familia. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No sabemos cuántos años, pero varios años que ellos perdieron en Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Sabemos que los cananeos eran personas malvadas. No como llegaron a ser, pero en este momento había serios problemas. Por ejemplo, tenemos a Abraham no en muchos años orando por Sodoma y Gomorra. Y era mucha perversión. El Señor llegó para destruir a estas ciudades. Y llegó para ver si es exactamente la verdad. No quería destruir o matar o juzgar a personas, pero vio la perversión de homosexualidad y lo que estaba pasando y decidió a destruir. Pero antes llegó a Abraham, porque Abraham es un hombre, un príncipe de Dios, una persona que sabía cómo orar, que tenía poder en la oración. Y Abraham orando por Sodoma y Gomorra pensando, y Lot se fue, y tristemente Lot no tenía el poder espiritual de su tío. Tristemente, Lot vio a su tío mintiendo. Vio a él no quedando en la tierra prometida, pero bajando a Egipto. Y en Egipto recibió bendiciones de Dios, dinero. Agar, una esclava, que luego en su vida provocó serios problemas en su vida. Y el nacimiento de Ismael, un hombre que cuando tenía 13 años estaba burlando del hijo prometido de Isaac, que no era hombre de Dios, una persona profana como Esaú. Qué triste, en cada familia tenemos algunos hijos que siguen a Cristo y algunos que no. Muchos piensan que, es que yo puedo garantizar que mis hijos van a seguir a Cristo Jesús. Hermanos, esta es decisión de ellos, también de Dios en sus vidas. Pero yo quiero decir, hermanos, viviendo como debemos vivir y aprendiendo a orar. Es que cuando hay personas que cambiaron el destino de Israel, que cambiaron su sociedad, eran personas de oración. Estábamos estudiando, tristemente no tuvimos tiempo, pero ojalá que hay más tiempo. Posiblemente el jueves vamos a profundizarnos más. Pero es interesante que Ana tenía poder en la oración.
También Samuel, su hijo, tenía poder en la oración. Abraham tenía poder en la oración, aunque él pecando contra un rey Abimelech, es increíble que él orando por él, el Señor se sanó a él, dando a estos varones poder en la oración. Y esta mañana escuchamos muchos testimonios del poder de Dios de sanar. Rosalía compartió su testimonio, pero estoy seguro que yo estaba parte de la historia porque Alonso me llamó y me dijo, pastor, necesito hablar contigo. Yo estuve con la familia Nelson, con Joanna y Robert. Y yo estaba ministrando a ella. Ella estaba sufriendo en una manera increíble. Y llegó, yo no contestando, enviando un texto a él que es que realmente estoy haciendo algo, puedo marcarle más tarde. Me envió un texto que mi mamá tenía un derrame cerebral y están llevando de Brawley a Palm Springs en helicóptero. Entonces, Alonso, discúlpeme, estoy aquí, estamos orando. Y él me dijo que sí, pastor. He hablado con los doctores y dice que sí, ha tenido un derrame cerebral. Ellos se fueron, él ya llegó a Palm Springs y regresando de San Diego, yo comunicando con él y dijo que sí, dice pastor que es derrame cerebral. Pero como ustedes escucharon su testimonio, dice que es que la sangre no está fluyendo. Se sanó su derrame cerebral. Pero ¿qué pasó? Yo parando todo, porque es una pareja cristiana, explicando la situación, y en aquel tiempo Joanna estaba en tanto dolor que no podía hablar. Y yo había orado por ella, pidiendo por alivio de su dolor. Y explicando la situación, diciendo que yo quiero orar si está bien con ustedes. Y ellos me dijeron que sí. Empecé a orar y yo orando, pidiendo por la sanación de Rosalía. Y es interesante, diciendo amén, Joanna empezó a llorar y clamar al Señor. Cada palabra yo podía sentir su dolor y estaba orando por la sanación, aunque estaba sufriendo tanto. Tomó su tiempo, casi uno de sus últimos momentos para hablar. Y ella tomó su tiempo para orar por la sanación de ella. Y pienso que es el momento que el Señor empezó a mover la situación y cambiar la historia. Hay poder en la oración, hermanos, y necesitamos aprender, necesitamos llegar. Y siempre el Señor quiere movernos. $75 tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, de su hermano y todos sus bienes que habían ganado, y se fue a la tierra de Canaán. Y dice, y pasó Abraham por aquella tierra, y también el cananeo estaba entonces en la tierra, y aquí dice, y pareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. El Señor revelando su voluntad, su poder, su presencia,
apareció Jehová a Abraham y le dijo, hermanos, necesitamos el Señor hablando a nosotros. Yo pienso que cuando la familia Félix, la pareja Félix tomó la decisión a quedar en el Valle Imperial, el Señor había hablado con ellos diciendo que no necesitamos obedecer al Señor, y ellos quedaron. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Y cuál es el propósito? Un altar es para holocaustos, sacrificios, es que la sangre de un animal para agradar a Dios, para recibir el perdón, pero también es el lugar para orar. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Es que altar para ofrecer holocaustos y altar para realmente dice invocar el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Buenas cosas que está pasando en la vida de Abraham. Pero noten lo que dice. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morir allí, no, allá. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No está haciendo la voluntad de Dios, es en desobediencia. Cuidado, hermanos, tenemos la palabra de Dios, que hasta la palabra allí, allá, es posible saber. También dice que descendió. Porque era grande el hambre en la tierra, no había orado. Está pensando lo que dicen, es que, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice los expertos? ¿Qué dice en lugar de qué dice Dios? ¿Cuándo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerlo? Y llegar a ser fuente de bendición a muchos. Y llevar bendición a otras personas. Y cambiar la historia de muchas personas. Tengo una foto de una viuda que está cuidando a su hija, que está realmente no tiene habilidades como nuestros hijos y hijas, y está cuidando a ella, y su esposo falleció y ella es viuda y ella está cuidando. ¿Y qué está pasando? Está recibiendo dinero de nuestra congregación, personas dándome billetes diciendo es para la viuda. Y gloria a Dios, la congregación estamos bendiciendo. En la sierra de Oaxaca, gloria a Dios, una viuda que estaba en punto de desesperación y ahora sabe que hay un Dios que ama a ella. Está viviendo otra manera de vivir. Porque hay una congregación en Hopeville que estamos orando y supliendo la necesidad. Y varios de ustedes, no estoy hablando de uno, varios de ustedes están dando para suplir la necesidad en la comunidad. Oh, hermanos, el Señor quiere usarnos. Pero cuando vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, edificar un altar, llegar a la presencia de Dios, recibir la revelación de Dios en nuestro corazón y vivir allí con Él, invocando al Señor, buscando al Señor, cambiando la historia. Hemos hablado de Ana, su oración cambió la historia. En lugar de Elí y sus hijos, un sacerdote fiel. Y ella orando
Y en lugar de Saúl, anticristo, odiando a David, tratando de matarlo, tenemos a David, un hombre con su corazón, dice, viviendo conforme al corazón de Dios, siempre buscando al Señor de corazón. Y ustedes saben que cuando Samuel estaba buscando el nuevo rey, él vio a Eliab y dice que, por supuesto que sí es Eliab. Y el Señor dijo que no. Saúl, usted tiene que aprender, Samuel, no es su altura. Es que Saúl, como una cabeza más alta que cualquier otra, más grande. Y Eliab, grande y guapo. Y este es el hombre. Y el Señor dijo que no. Y dijo que lo que estoy buscando, estoy mirando al corazón de las personas. Necesitamos movernos de aquí hasta allí, al lugar donde el Señor puede obrar en nosotros para cambiar el corazón de nosotros y tener poder en la santidad, poder en la oración y llegar a ser bendición a otras personas. Hermanos, hermanas, esta es palabra de Dios para nosotros esta noche. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Seas con nosotros. Ayúdanos a responder a tu palabra. Ayúdanos a amarte de corazón. Pedimos que podamos entender lo que hemos predicado esta noche. Ayúdanos a todos nosotros a trabajar juntos y glorificarte. Gracias por tu palabra. Gracias por tu poder en nuestras vidas. Danos avivamiento. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.